Bienvenidos a todos a esta presentación del SAP 10 y de la nueva funcionalidad que es el cliente web, pero esta vez lo vamos a hacer un tanto diferente. Vamos a hacer una comparación de lo que significa el uso del cliente web, del servicio del browser Access, versus también la aplicación de escritorio, que es la que normalmente estamos acostumbrados a utilizar. ¿Ok? En este desarrollo de la reunión vamos a ver estos tres grandes bloques, ¿no? Lo que son estas diferencias, después vamos a ver las similitudes ya del cliente web de HANA versus el cliente web del SQL. Porque claro, el SQL para la versión 10, desde el parche 2, que es el que está publicado ya para poderlo instalar con los clientes, en los clientes, ya trae esta funcionalidad. Y finalmente, bueno, al revisar un poco el contenido del cliente web y todo lo que puedo hacer en él desde la perspectiva de la versión HANA. ¿Sí? Sin más ni más, empecemos. Bien, un segundo. Vamos a... Listo. Ok, ahora sí. Vamos a maximizar la pantalla. Acá les voy a compartir el entorno de la aplicación de escritorio, que es la que tenemos siempre disponibles al día de hoy, ya sea en la versión 9.1, 9.2, 9.3, esta es la versión 10. Como ven, el tono ha cambiado, ¿sí? Y esta versión de escritorio es la que nosotros típicamente estamos acostumbrados a revisar. Acá no hay mucho que explicar. Tenemos el menú a la izquierda. Los que ya vienen trabajando con la versión 9.3 ven que este botón tiene esta flexibilidad, ¿no? De ocultarse. Igual la barra de menús, etc. Ahora bien, si bien cierta, esta es la aplicación normal, o la que por defecto se suele usar. También tenemos la aplicación de escritorio, ¿ok? La aplicación de web browser o el emulador de la aplicación de escritorio, que es esta, y vamos a esperar ahí unos cuantos segunditos que termine de cargar. Este entorno de web lo que nos permite es justamente emular lo que yo puedo hacer en la aplicación de escritorio. Si se percatan, lo voy a poner acá, voy a maximizar el explorador web. Acá tenemos la aplicación el browser Access, que es muy similar a la de escritorio, pero claramente se ven las diferencias. Esta es la aplicación de escritorio y esta de aquí es el entorno web. Los colores varían un poco todavía, ¿ok? Pero en esencia yo puedo hacer prácticamente lo mismo en el entorno web del emulador del browser Access versus con la aplicación de escritorio. Tanto así que en la opción web, lo que yo puedo hacer inclusive es iniciar o ejecutar los diferentes add-ons que están compilados o ejecutados para la versión web. Voy a esperar ahí unos segundos y el add-on ya se cargó. Aquellos clientes, nuestros clientes que tienen el add-on, saben que este add-on, una de las opciones es que active estos dos botoncitos en el tipo de cambio, para activar el tipo de cambio. ¿Ok? Bueno, acá dice que no hay tipo de cambio del día. De repente no lo han actualizado en la web de la SBS o de la SUNAT. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Las funcionalidades del escritorio están exactamente iguales aquí. Ahora, hay que entender de que este entorno está direccionado para ciertos usuarios y para hacer algunas tareas muy puntuales. Es decir, de repente yo estoy fuera de la oficina, como el día de hoy, ¿okay? Y necesito hacer ciertas actividades en el entorno web. De repente, registrar documentos, visualizar algunas consultas, algunos reportes muy puntuales.
¿Ok? El objetivo de este entorno web, si bien es cierto, yo puedo ejecutar todas las tareas de la aplicación de escritorio, los tiempos de respuesta naturalmente no son los mismos. ¿Ok? Cuando estamos trabajando con grandes procesamientos, llámese, por ejemplo, la auditoría de stocks, teniendo en cuenta que yo tengo 4, 5, 6, 7 años de información, los tiempos de respuesta aquí pueden variar con respecto a la aplicación de escritorio. Entonces, hay que tener en cuenta estas cosas para saber qué puedo hacer sin ningún problema en el entorno web versus lo que yo puedo hacer con la aplicación de escritorio. ¿Sí? Entonces, estos son los dos entornos que algunos de ustedes puede ser que ya estén acostumbrados al trabajo. ¿Okay? Entonces, no hay mucha diferencia. Yo puedo trabajar también con lo que son los KPIs, son indicadores en el entorno web, como lo estamos viendo acá ahorita, sin ningún problema. ¿Okay? Lo soporta y lo valida casi sin ningún inconveniente. ¿Sí? Bien. Ahora, estas dos versiones de SAP, la típica, este Browser Access, que es un emulador de la aplicación de escritorio, son diferentes a lo que es el cliente web. El cliente web, al día de hoy, está habilitado para trabajar un bloque de datos de todo lo que puedo hacer en la aplicación de escritorio como en la aplicación web, en el Browser Access, que tiene una pantalla de inicio, luego me permite trabajar con los documentos de ventas, como los vemos por aquí, los documentos de venta, puedo visualizar, hacer gestión de los documentos, ya sea de cotizaciones, de pedidos, documentos borradores, entregas, facturas, devoluciones y maestros, maestro de artículos en este caso, que está así ordenado. Recientemente con el PL2, que es el que estamos viendo ahorita, SAP ha incorporado la funcionalidad de poder visualizar los documentos de compra. ¿Qué documento de compra? Las ofertas, o sea, las cotizaciones de proveedores, las órdenes de compra, las entradas de mercancía, las facturas, devoluciones y abonos, que son las notas de crédito, para poderlo visualizar. Bien, ahora, ¿qué pasa con este entorno? Si se dan cuenta, al día de hoy este entorno está muy focalizado. Está focalizado en los documentos de ventas, en documentos de compras y en el maestro de socio de negocios, que puedo tener el maestro y también asociado el otro documento que son actividades. ¿Sí? Entonces, no son entornos iguales, no tienen las mismas prestaciones, debido a que el cliente web está focalizado por ahora en un grupo de documentos. Estos documentos típicamente en SAP los llamamos documentos de marketing, que son documentos de ventas y de compras. ¿Sí? Ahora bien, en este punto no tenemos más datos. Nosotros no podemos agregar funcionalidad a este cliente web. Lo que vemos en pantalla son las únicas opciones que están disponibles en el PL. Tenemos socio negocios, tenemos el bloque de análisis, enlaces útiles y adicionalmente me da estas cosas. Si tengo tablas de usuario u objeto definido por el usuario, los puedo visualizar en este entorno para monitorear algunas cosas. ¿Sí? En este punto vemos las claras diferencias entre los tres entornos. Tengo una aplicación de escritorio que es la aplicación más robusta, en el sentido que el 100% de las cosas que puedo hacer en SAP, las puedo seguir haciendo ahí sin mayor problema. Tengo el Browser Access, que es el emulador de la aplicación de escritorio, y que hay que considerar que este Browser Access, si bien es cierto, me habilita casi todas las opciones de la aplicación de escritorio, tengo que tener algunas consideraciones para saber en qué momento y bajo qué circunstancias puedo utilizar este entorno web. Ya sea que porque no tengo un servidor
servidor de terminal server de repente, entonces puedo habilitar esta herramienta para poder reemplazar, pero siempre con las consideraciones del caso, ¿no? Hay que tener en cuenta mucho tema de qué opciones puedo usar típicamente, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Y el cliente web, que está focalizado, es centralizado en lo que es principalmente documentos de ventas y compras y el análisis respectivo que viene asociado a estos dos grandes bloques, más el tema de inventarios. Esos son los tres entornos que hoy día Business One, con su versión 10, nos proporciona. Y estas son las diferencias. Entonces, viendo estas tres diferencias, ¿okay?, ¿qué es lo que puedo hacer o hasta dónde puedo llegar con cada uno de estos entornos? Pasemos a lo que son las similitudes. Y es una comparación entre el cliente web de HANA, que es el que acabamos de ver, versus el cliente web del SQL. Entonces, vamos a ver el cliente web del SQL. Este que estamos viendo en pantalla es el cliente web de SQL. Vemos rápidamente de que en este cliente web del SQL no estoy viendo la opción de análisis que estaba acá con el de HANA. Vamos a hacer el cambio. Ahora les muestro el de HANA. ¿Ven? No está la opción de análisis. Está solamente ventas. Bueno, la página de inicio, que es personalizable, ventas, compras, socio de negocios y enlaces útiles. El de análisis, objetos definidos por usuario y tablas de usuario, en el cliente web del SQL no lo tenemos. ¿Por qué no tenemos la opción de análisis? Porque recuerden, la opción de análisis está enlazada específicamente con la base de datos HANA, porque el motor de base de datos HANA es el que da estas prestaciones de servicio, llamadas vistas, llamadas KPIs, indicadores, paneles avanzados. Eso me lo da HANA. SQL no me lo da porque no lo tiene. Entonces hay que tener en cuenta eso. Sin embargo, a nivel operativo, que es el interés de repente de algunos de ustedes, es que si tengo la opción de ventas en el mismo entorno, ¿okay?, acá está el tema de ventas, tenemos exactamente las mismas prestaciones. Poder visualizar los documentos de ventas, llámese cotizaciones, pedidos, borradores, entregas, facturas, devoluciones, abonos, el maestro de artículos, y claro está, el maestro de socio de negocios, y en la parte de compras igual. Órdenes de compra, cotizaciones, entradas de mercancías, proveedores, facturas, devoluciones y notas de crédito. Es el entorno. A nivel operativo, también puedo utilizar este cliente web para aquellos usuarios que de repente solamente ven todo el tema de ventas o de repente ven toda la parte de compras, en cualquiera de los dos casos, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta que en cualquiera de las tres opciones, llámese aplicación de escritorio, browser access y en este caso cliente web, estas opciones están directamente asociadas al tipo de licencia que tiene cada usuario. Si mi usuario es una licencia financiera y yo en la aplicación de escritorio no puedo ver ningún documento de venta, ¿okay?, en el cliente web tampoco voy a poder ver ningún documento de venta, porque acá se respeta, se mantiene el lineamiento de las autorizaciones de acuerdo a las licencias y de acuerdo a los niveles de permiso luego de las licencias que yo le puedo dar al usuario. Es decir, yo puedo tener licencia financiera o licencia logística asignada a mi usuario, y por más que un usuario yo lo marque como superusuario, igual estoy restringido por las opciones válidas de mi licencia. ¿Ok? Entonces, hay que tener en cuenta esto a la hora de darle a los usuarios los permisos necesarios para el acceso. Y estos permisos son transparentes en el sentido de que en el momento que yo instalo, configuro y valido el servicio de cliente web, todos los usuarios que tienen acceso a la aplicación de escritorio tienen acceso automáticamente al cliente web. Lo mismo sucede con el browser access. En el momento que yo instalo, configuro y activo el servicio, todos los usuarios que tienen acceso
a la aplicación de escritorio también tienen acceso al Browser Access. ¿Debido a qué? Debido a que se mantienen estas políticas. Luego de esta instalación, activación y configuración, yo ya puedo trabajar en cualquiera de los tres con mi usuario, siempre teniendo en cuenta los alcances de cada entorno. Cliente web, solamente tengo ventas, compras, socionegocios, y el tema de análisis en el caso de HANA, que estamos viendo SQL. Entonces, tengo que tener en cuenta eso. Luego, para el Browser Access, pues sí, literalmente puedo utilizarlo en todas mis operaciones comunes y corrientes. Y la aplicación de escritorio que me da todas las prestaciones completas, como siempre las he tenido de acuerdo a los alcances que tengo a nivel de licencia y a nivel de permisos que tengo como usuario. Entonces, estas son las grandes diferencias entre el cliente web de HANA, que es el que estamos viendo en pantalla, y el cliente web de SQL, que es este de aquí. Entonces, como vemos, tenemos esta opción, pero nuevamente, la completa y la que, digamos, está llana a poder explotar al máximo esta nueva herramienta es la que está orientada a HANA. ¿Sí? Entonces, en este punto, ya vamos a poder revisar esto de aquí, que el cliente web, ya hablando de HANA netamente, ya trae unas prestaciones interesantes, que ahora las vamos a desarrollar. Vamos a entrar al cliente web. Como les decía, lo primero que tengo en el cliente web, pues es la página de inicio, que es personalizable. Es personalizable, ¿por qué? Porque yo puedo editarla y decir, mira, yo aquí no quiero ver ofertas, entonces las quito, no quiero ver de repente borradores, etcétera. O puedo agregar nuevas opciones, ¿no? De repente quiero agregar nuevamente cotizaciones o algo por el estilo. Entonces, voy cambiando las formas como voy presentando mi info. Vamos a cerrar aquí. Y ya está. Entonces, es personalizable, como ven. Y cada una de estas pestañas que tengo son personalizables por cada usuario. Así que en ese punto yo puedo reacomodar las cosas para sentirme más cómodo a la hora de utilizar la herramienta. ¿Sí? Entonces, en el cliente web, aparte de naturalmente yo poder ver mi página de inicio con algunos datos puntuales, porque también puedo crear mis propios mosaicos, que es la palabra que se utiliza la palabra técnica de esto. Yo voy a poder visualizar literalmente lo que yo desee y dentro del marco que el cliente web me proporciona. Es decir, estas ventanas que estamos viendo, o estos gráficos, estos indicadores, son indicadores que ya vienen dentro del cliente web, que pueden ser personalizables, por supuesto. Yo puedo entrar acá a editar, okay, agarrar de repente el del pie que está más abajito, darle clic en el lapicito y cambiar el gráfico de repente. Yo no lo quiero ver así, yo lo quiero ver como pie, o de repente lo quiero ver como barras, o de repente lo quiero ver de esta forma, o de repente lo quiero ver por líneas, por puntos, o lo quiero ver, bueno, acá me pide más parámetros. Okay, entonces, tengo diferentes formas de poder visualizar o preparar la info. De repente activar el resumen completo en la parte de arriba, para saber que tengo en importe de ventas 4.2, 4.200 soles en este caso. ¿Ok? Entonces, jugar con estas opciones son variadas, como pueden ver. Lo importante aquí es que una vez que ustedes comiencen a usar el cliente web, puedan sentirse cómodos en el entorno de trabajo y personalizarlo, acomodarlo, como ven que se puede hacer sin mucho esfuerzo. Esto no necesita de un usuario técnico para desarrollarlo, solamente se necesita tener un poco de tiempo, obviamente, para poder
armar o construir estas opciones. En el tema de análisis de información, vamos a ver que SAP ya nos trae este grupo de mosaicos ya predefinidos. Así como en SAP vienen predefinidos, acá también vienen unos predefinidos. Y son varios. Vemos por acá que tenemos un grupo de mosaicos asociados al tema de ventas. También vemos que tenemos asociados a la parte de compras. Y también tenemos un tema asociado al tema de inventarios. Así como tenemos estos, vamos a entrar por acá, por ejemplo. Esta gráfica. Esta gráfica yo la tengo así. Me dice que es la cantidad disponible. Okay, si yo veo, cada uno me dice que tengo cantidad disponible, 70.000 y algo. Okay. También me dice que está en un primer nivel agrupado, asociado por grupos y después por código de almacén. Acá están los colores. Okay, conforme yo voy ubicándome, me va resaltando el almacén correspondiente en la gráfica. Sin embargo, este entorno yo lo puedo personalizar. ¿Y cuál es la idea de personalizarlo? De repente decir, ¿sabes qué? Yo no estoy acostumbrado a los códigos de almacén. Entonces, de repente, yo lo quiero ver por el nombre, que está por aquí, por el nombre de almacén. Entonces, veo que acá están los almacenes. ¿Okay? Entonces, para yo no modificar esto de aquí o este entorno, yo tengo dos opciones. Puedo crear, si se dan cuenta el estándar, yo no lo puedo reemplazar, pero sí puedo crear mi propio perfil, de repente de ese Oscar, ¿okay? Y le digo que es público. Esta opción pública significa que esta nueva vista lo estoy poniendo disponible para cualquier usuario que ingrese al cliente web. Y le puedo decir que sea mi predefinida cuando entro acá. ¿Ok? Bien, vamos a ponerle ese Oscar. Pero a su vez, como yo le he cambiado el entorno, quiero también publicarlo, quiero que esté como parte de mi vista principal para no volver a construirlo. Oscar, almacén, cantidad, por ejemplo, ¿no? Y le digo que esté en el grupo de inicio. Vamos a darle OK. Entonces, si yo regreso a mi ventana principal y a mi página de inicio, voy a ver que acá tengo ya mi mosaico, BS Oscar, almacén, cantidad. Disculpen que se me fue una letra. Entonces, ya puedo ver este gráfico de estado de inventario que no cambia, ¿ok? Pero con mi propia personalización. En este caso, simplemente le cambié de código de almacén a nombre. Yo he podido utilizar algún otro filtro por acá, de repente yo estoy encargado de una sección del almacén que tiene que ver de repente, no sé, con cases de repente. Entonces, le digo que yo quiero ver solamente el tema de cases. Y ya está. Y me va a mostrar la información que tengo asociada y esto lo puedo guardar. ¿Okay? Lo puedo guardar con mi propio nombre para poderlo visualizar luego dentro de mi entorno personalizado. ¿Qué significa esto? Significa que la recomendación es, por más que en el entorno de análisis yo tenga la opción de guardar o modificarlo permanentemente, le recomendamos no modificar el estándar o el nativo que viene con el cliente web, sino más bien por el contrario, sobre esta base, personalizar el que ustedes desean y ese es el que ustedes pueden usar. De preferencia, evitar tocar o modificar, porque hay algunos que sí son modificables y las modificaciones quedan permanentes. Entonces hay que tener cuidado con eso. Nosotros recomendamos eso. Hacer sus propios entornos o sus propias personalizaciones en el caso necesite, por supuesto. Porque si solamente van a utilizar, les es suficiente utilizar los estándares, genial, utilicen los estándares y asígnenlos y actívenlos en su usuario. ¿Sí? Lo mismo sucede en cualquiera de ellas, ¿no? Por ejemplo,
Si se percatan en estos dos gráficos, que es resumen de análisis y gráfico de análisis de ventas, vemos que hay una marca que dice hace 15 minutos. ¿Qué significa esto? Significa que la última actualización de estas dos gráficas ha sido efectivamente hasta 15 minutos. Entonces, si yo estuviese en un entorno productivo, probablemente en estos últimos 20 minutos que hemos estado hablando de las diferencias de los tres entornos que hoy día nos proporciona la versión 10, puede ser que ya hayan grabado nuevas ventas en mi empresa. Entonces yo le hago un refresh y vemos si es que ha cambiado algo o no. ¿Okay? En teoría, bueno, acá no ha cambiado nada, obviamente, porque no estoy en un entorno productivo, pero esa es la eficiencia de esto, ¿no? Poder hacerle refresh a algunos parámetros para poder ver cuáles son los últimos documentos o los últimos registros o los últimos resultados que yo puedo visualizar. Esto mismo sucede también con los mosaicos asociados a documentos, a la visualización de documentos. Por ejemplo, este. Le doy un refresh, se mantiene. Si yo entro a pedidos de cliente, voy a poder visualizar ¿qué cosa? Justamente esto. Todos los documentos, porque así está predeterminado, todos los documentos, en este caso de pedido de clientes, que están abiertos. Esto acá también yo lo puedo cambiar. Le puedo ver si son abiertos o cerrados. Tengo estas dos opciones. No tengo más parámetros. Si yo quisiera visualizar el contenido, pues le doy un clic y puedo entrar al documento a detalle para saber cuál es el contenido del mismo. Si ven acá, por ejemplo, yo tengo un servidor, como es de demo, tiene pocos recursos y acá es un poquito lento el acceso, ¿no? Pero podemos ver claramente de que acá ya tengo lo que típicamente podía ver en la pantalla del escritorio, en la parte superior del formulario del pedido, que es el entorno general o la cabecera, que son estos, ¿no? Las fechas, por acá tengo el nombre del cliente en la parte de arriba del total general, la parte de contenido, que es justamente el detalle o la grilla en donde yo puedo ir colocando los datos de artículos. La pestaña logística está así. Si se dan cuenta, en realidad estoy bajando en la ventana. No es que esté creando, no que esté pasando de pantalla en pantalla. Literalmente está bajando. Si yo sigo bajando acá con la barra vertical, vemos que el bloque de contabilidad está más abajo, que es la pestaña de finanzas en el entorno de escritorio. Y finalmente, si tienen campos de usuario, los que usan nuestra localización tienen campos de usuario. Y aquí, por ejemplo, si estos campos de usuario en el formulario que están visualizando, en este ejemplo, pedido clientes, los tienen agrupados los campos de usuario por categorías, como lo tengo yo aquí, voy a poder ver que tengo la categoría contabilidad, más abajo tengo la de factura electrónica. Si yo voy aquí, en lo que es campo definido por el usuario, yo veo estas categorías. Si yo voy dando clic, simplemente me va ubicando en la categoría correspondiente. Okay. Si veo un número legal, sube un poquito y veo la parte correspondiente. Entonces, si se percatan, lo mismo que hago en un entorno de escritorio, lo hago también en el entorno del cliente web, pero con otro enfoque. ¿Okay? Este es un poco más vertical, es como una gran, el documento está construido en el cliente web como una gran vista vertical. Si yo le doy acá a editar, pues me va a habilitar para yo poder hacer las modificaciones en cualquiera de los campos disponibles. Sin ningún problema. Okay. Vamos a regresar acá al menú principal. Como no he hecho ningún cambio, simplemente me regresa. Hay que tener también en cuenta eso. Hay que tener presente de que en los entornos web de SAP, yo no necesito darle doble clic a nada. Es solamente un clic. Ese es un tip importante porque a veces estamos tan acostumbrados para abrir algo, darle doble clic, que a veces pensamos de que en todos lados es hacerle doble clic. No, en los entornos web en general solo basta, en la mayoría de los casos, y en SAP respecto a esto, es solamente darle un clic. Es suficiente para poder ejecutar lo que estoy viendo en pantalla. Y acá vemos también que los documentos, en este caso de marketing, que es el de entregas, acá tengo diferentes filtros. Y bajo el mismo concepto de los otros mosaicos,
cuando yo cambio los filtros de acuerdo a mis necesidades, yo puedo, con el botoncito de compartir, lo puedo lanzar, ese personalizado lo puedo llevar a la pantalla principal, al grupo en el que yo crea conveniente colocarlo. De esta forma, aseguramos de que cuando yo tengo mi entorno, lo tengo bien personalizado y muy focalizado a mis propias necesidades como usuario, que hay de todo. Hay usuarios de ventas, hay usuarios de compras, hay usuarios de finanzas, hay usuarios contables, hay usuarios de costos que tienen otro tipo de perfil, o los usuarios gerenciales. Los usuarios gerenciales sí pueden entrar a la parte operativa sin ningún problema como cualquier usuario, siempre asociado a su licencia de SAP, pero entendemos que los usuarios gerenciales principalmente van a estar muy interesados en esta parte, en el tema de análisis, en el tema de explotación de datos, porque van a poder ver de un número grande, poderlo ir filtrando para saber qué es lo que pasa hacia adentro. ¿Okay? Una de las cosas ya para acabar esta presentación es que, si bien es cierto, yo tengo un entorno gráfico, también puedo ver el contenido a nivel de tabla. Es decir, este gráfico está conformado por ¿qué datos? Está conformado por estos datos, que en este caso yo lo estoy agrupando por moneda y por grupo de socios de negocios. Pero de repente yo no lo quiero por grupo de socios de negocios, quiero visualizar todos. ¿Ok? Y en moneda, en esta primera matriz, también todo. ¿Ok? Entonces, si yo quito el parámetro de cuenta de moneda, perdón, y le pongo de repente saldo, y aquí de repente por nombre de, vamos a ver si aparece el nombre del cliente. Okay. En este caso, el nombre del cliente, vamos a buscar el siguiente, y en el siguiente, nombre de socio de negocios. Entonces acá yo puedo visualizar los saldos por socio de negocio, de repente. ¿Ok? Entonces, tengo esta facilidad de poder ver estos datos para saber mis gráficos, en qué datos están basados o basados en qué. Es decir, cuál es el contenido de la información que estoy visualizando en mi gráfico, que es este, por ejemplo, verlo por la opción de tabla y ver cuáles son los clientes y qué valor individualmente tiene cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, de esta forma, yo puedo saber el origen de la información y de repente, con mucho más detalle, si yo quiero pasar a un detalle mucho más exhaustivo, ya podría irme hacia la aplicación de escritorio y comenzar a explotar mucho más información. ¿Sí? Bien. Esto es lo que les quería mostrar al día de hoy, y haciendo un pequeño repaso de la info, es, vamos a retroceder un poquito, las diferencias entre la aplicación de escritorio, que es la que la mayoría de ustedes viene usando al día de hoy, la opción del Browser Access, que es el emulador de la aplicación de escritorio en un explorador web, de repente algunos de ustedes ya lo viene usando, y la nueva versión del cliente web que está disponible para todos nuestros clientes que quieran pasar a la 10, ya sea que pasen por la versión de SQL o por la versión HANA. Teniendo en cuenta que la versión de SQL no incluye, justamente no tiene esos mecanismos de explotación de análisis de datos, que es la analítica de HANA, que sí la soporta y sí la incluye en la versión de HANA. ¿Okay? Estas comparaciones están supeditadas a que el cliente del SQL ya está habilitado desde el parche 2. Conjuntamente, no solo con el parche 2, sino que también desde el parche 2, desde el PL2, ya viene incluido también la vista de documentos de compra, que en el PL1 no estaba. Es importante mencionar que SAP ha indicado de que conforme vaya liberando los diferentes PLs en el tiempo de la 10, va a ir incorporando nuevas funcionalidades al cliente web. Entonces, es importante estar atentos a estas funcionalidades para ver si es que son importantes para mi entorno de trabajo o no. Porque claro, no todos utilizan el 100% de la funcionalidad de SAP. Hay algunos de nuestros clientes que utilizan, no sé,
CSAP tiene 10 opciones, de repente utilizan 8, otros utilizan las 10, pero otros utilizan solamente 6. ¿Okay? Va a depender de las necesidades de cada negocio. Pero hay que estar atentos. Y una de las cosas que les puedo mencionar hoy día es que el PL3 está programado para liberarse en el mes de agosto. Entonces, de repente en esas fechas, cuando ya lo liberen, les podamos invitar a un nuevo webinar como este para mostrarles o comentarles de las novedades del PL3, qué cosas trae nuevas de cara a la versión 10, tanto en SQL como en Java. Por mi lado, agradecerles a cada uno de ustedes su participación esta mañana, por el tiempo brindado en esta presentación y bueno, gustoso de podernos encontrar de nuevo el próximo jueves en un nuevo webinar. Muchas gracias a todos.